Bien, hermanos, espero que estén teniendo una tarde muy bendecida, ¿verdad? Sí, también me escuchan decir en esta mañana, ¿verdad? Es porque estamos bien acostumbrados que le damos la primicia a nuestro Dios. Eso no quiere decir que a esta hora no le estamos dando la primicia a nuestro Creador. Sí seguimos dándole la primicia, ¿verdad? A nuestro Creador, a nuestro Dios, como Él se lo merece. Si hay algo, amados hermanos, que el hombre valora, o el ser humano valora, es la libertad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la libertad, nos damos cuenta que es un concepto que nace y crece unido a la vida del hombre. Por lo general, yo quisiera preguntarle, ¿a quién le gustaría ser un esclavo? ¿A quién le gustaría que le dijeran, usted es un esclavo? O que yo le dijera a alguien, usted es mi esclavo. Por lo general, a nadie nos gusta que nos traten así. Es por eso cuando incluso estamos en nuestro trabajo y alguien nos dice, mira, haceme tal cosa. Muchas veces las personas se molestan cuando se da orden o nos dan órdenes. ¿Por qué? Porque el hombre, por lo general, nace creyendo y valora mucho lo que es la libertad. Y es que la libertad ha cautivado mucho a la humanidad a través de los siglos. Sobre todo en estos últimos siglos hemos visto que se habla, incluso se lucha y hasta se muere por la libertad. Incluso el día de hoy estamos celebrando 203 años de la libertad, ¿verdad? De Centroamérica. ¿Y esto qué significa? Que hace mucho tiempo allá éramos esclavos de los españoles y hoy celebramos que somos libres como nación. Y no solamente Costa Rica, sino muchos países a nivel de Centroamérica. Y si nos damos cuenta, la historia nos marca que todas esas personas que lucharon por la libertad de nuestra patria, muchos de ellos ofrecieron su vida, hablaron, lucharon y hasta dieron su vida por la libertad. Cuando nosotros vamos al primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, nos damos cuenta que nos dice que el hombre, todos los hombres nacen libres. No sé si alguna vez usted había leído los derechos del ser humano a nivel universal, pero el primer artículo dice que el hombre nace absolutamente libre. Y la libertad es algo que abarca todos los aspectos de la vida del hombre. La libertad es muy vital para el crecimiento y el desempeño que juega el hombre en la sociedad. Nos damos cuenta que es por eso que existe la libertad de expresión, la libertad de elección, existe la libertad, muchas otras libertades. Es por eso, porque dice que el hombre nace libre. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con el mensaje de esta tarde? El tema de la libertad, una vez más voy a decirle que ha sido un tema muy discutido a través de la historia. Buscando la libertad, han habido discusiones. Buscando la libertad, han habido guerras. Buscando la libertad, han habido muerte. Incluso hoy se nos decía, hoy miramos en la noticia que ahorita hay un problema con algo que está haciendo Venezuela, con unos españoles que detuvo porque estaban haciendo algo. Nos damos cuenta que por causa de la libertad, a través de la historia han pasado muchas cosas horribles que nos ponen a pensar. Como ya lo mencionaba, en esta fecha celebramos la independencia de nuestro país y muchos países de Centroamérica. Es por eso que vemos hoy los desfiles, es por eso hoy que vemos las bandas rítmicas o como todos les conocemos, las bandas de guerra. Pero ¿qué significa todo esto? Toda esta libertad que muchos hombres han querido conquistar o nos han venido a ofrecer a cada uno de nosotros, no ha bastado para poder librar al hombre para poderle dar la verdadera libertad. La libertad que solo a través de Jesucristo vamos a encontrar, y es por eso que en esta tarde vamos a hablar de la verdadera libertad. Muchas personas, como ya lo dije, han muerto, han dado su vida, pero esto no ha sido suficiente
para que nosotros seamos libres de la de lo que vamos a hablar en esta tarde, que solamente Jesús nos los puede ofrecer a cada uno de nosotros. Estamos hablando de una libertad que muchas veces nosotros sabemos, pero no la practicamos. Una libertad que muchas veces nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra historia, por nuestros abuelos, por nuestros padres, pero muchas veces nos vemos sumergidos en esa esclavitud que no estamos dispuestos a cambiar y a renunciar nuestra manera de vivir para ser realmente libre como lo quiere nuestro Creador. Y hoy vamos a hablar de una libertad que solamente la encontramos a través de Jesús. Y quisiera que vayamos a la palabra de Dios rápidamente para aprovechar el tiempo. Y vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Vamos a leer desde el versículo 31 y vamos a encontrar a qué libertad nos vamos a referir, qué libertad necesitamos con urgencia y permanecer en ella. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Palabra de Dios, amados hermanos. Y aquí vamos a encontrar una libertad que muchas veces la conocemos, pero no la vivimos y no la practicamos, o muchas veces nos cuesta obedecerla en nuestra vida cristiana. Y aquí el pasaje que Jesús nos está explicando, nos está diciendo que hay un cierto grupo que había creído en él. Como yo quisiera preguntarle a todos acá, levanten la mano, ¿cuánto creen en Jesús? ¡Qué bien! Aquí todos creemos en Jesús y este es el panorama que se nos está presentando de Juan, que hay muchas personas que habían creído en él. Y entonces nos damos cuenta que él dice que para ser sus discípulos o verdaderos discípulos se requiere permanencia y firmeza en su palabra o en su doctrina, dice Jesús. A diferencia de aquellos que lo han abandonado cuando esta doctrina le parece dura. Y me voy a tratar de explicar un poco con esto, para poder entender lo que Jesús está hablando aquí. Y vamos a sacar 3 puntos muy importantes y voy a mencionarles el primero. Lo primero que vamos a sacar de esta porción de la palabra es que necesitamos conocer la libertad. Solamente conociendo la libertad o la verdadera libertad, nosotros vamos a estar dispuestos a cambiar y a renunciar a todas aquellas cosas que nos hacen ser esclavos. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos dejar de ser esclavos. Pero, ¿esclavo de qué? El pasaje, si hay algo que a mí me encanta de este pasaje, es que es bien sencillo, pero bien profundo, porque nos dice la verdad a como tiene que ser. Y entonces, para poder entender lo que está hablando aquí, necesitamos ir al capítulo anterior o los versos anteriores. Si nos damos cuenta, en los versos anteriores Jesús está discutiendo con religiosos de aquel tiempo, algo que era muy normal en ese tiempo. Y Jesús le había dicho que él era la luz del mundo, y como Jesús le dijo que él era la luz del mundo, se había desatado un gran problema. Pero a pesar de este gran problema, nos dice la palabra que habían judíos que habían creído en él, así como nosotros creemos en Jesús.
Entonces nos damos cuenta al final del versículo 30, allí mismo en Juan 8:30, que dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y vean qué interés, me llama mucho la atención porque ¿con quiénes se está hablando? Con personas que habían creído en quién, en Jesús. Personas que habían creído en Jesús. Lo que Jesús está diciendo a esos que habían creído en él es que lo que iba a asegurar, si ellos eran verdaderamente sus discípulos, era si ellos permanecían en su palabra. Escuchen bien esta parte. Eso es algo que lo iba a asegurar como verdaderos discípulos de él, como personas verdaderamente libres, personas que permanecen en su palabra. No se trata, amados hermanos, de que conozcamos mucho de Dios, conozcamos la palabra de Dios y haya mucha palabra de Dios en nuestra vida, sino más bien se trata de cómo estamos viviendo esa palabra en nosotros, cómo la estamos reflejando en nuestra vida. Eso es lo que se está refiriendo. Si no hay permanencia en la palabra, la conversión nuestra no ha sido genuina. Por lo tanto, y si nuestra conversión no ha sido genuina, esto significa que todavía estamos siendo esclavos de algo. Y es por eso que en esta tarde los voy a invitar a reflexionar mientras estemos hablando de estos versículos. Los voy a invitar que vayan reflexionando y vayan pensando si hay prácticas en nosotros que todavía nos mantienen ligados al mundo. Si hay cosas en nuestros pensamientos que todavía nos mantienen siendo esclavos del mundo. Si hay prácticas que todavía hacemos cuando nadie nos está viendo, que todavía nos mantienen ligados al mundo. Eso es algo, hermano, que quiero que a través del mensaje vaya meditando, porque va a llegar un momento en que Jesús se van a dar cuenta que quiere hacer algo con todas estas cosas que muchas veces no queremos desechar. Si hay algo, si no hay permanencia en la palabra, no hay conversión genuina. Como ya lo decía, no es la palabra que permanece en nosotros, sino la permanencia en la palabra lo que nos convierte en verdaderos discípulos. La palabra puede permanecer en nosotros y muchas veces no verse. Yo puedo decirle que yo me sé muchos textos de la Biblia, yo puedo decirle que yo me sé muchos capítulos de la Biblia, pero muchas veces todos esos capítulos, todos esos versículos, toda esa palabra de Dios no se mira reflejada en mi vida. Es por eso que le digo que no se trata de la palabra que está en nosotros, sino de cómo estamos nosotros viviendo esa palabra. ¿Y qué quiero decirle con esto? Con los creyentes o los judíos que Jesús estaba hablando, eran personas que todavía no habían comprendido la verdadera libertad. Eran judíos que todavía seguían pensando de que ellos estaban absolutamente bien, que no eran esclavos absolutamente de nada ni de nadie. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta a través de estos versículos que no todos los que creen son genuinamente discípulos del Señor. No todos los que creen son genuinamente discípulos del Señor. Y solo el tiempo dirá si la conversión de alguien fue genuina o no por sus frutos. Quisiera que vayamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 26, versículo 13, versículo 18. Y ahí hay algo que a mí me llama la atención cuando Jesús está hablando y está diciendo la parábola del sembrador. Y en los primeros capítulos del versículo 13, del versículo 3 al versículo 9 del capítulo 13, Jesús está hablando de un sembrador que dice que fue y comenzó a sembrar y una semilla cayó en la tierra, pero no tenía profundidad, otra cayó en piedra, otra dice que no tenía muchas raíces. Les invito a que en su casa puedan leerla. La primera parte de la parábola del sembrador que está en Mateo 13,
versículo 3 al versículo 9. Pero yo quiero que leamos la explicación de esta parábola que nos puede aclarar un poco qué es lo que sucede cuando muchas veces nosotros solamente somos creyentes y no estamos permaneciendo en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que llega a pasar? Y dice el versículo 18, vean lo que dice. Capítulo 13 de Mateo, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese fue el que cayó junto al camino. ¿Qué pasa entonces, hermanos, en primer lugar, cuando yo no permanezco en la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y nos da la explicación de una primera persona, de alguien que no conoce la verdadera libertad, de alguien que desconoce la verdadera libertad. Lo primero que nos dice es que esa persona, si no permanece en la palabra de Dios, dice que viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y qué pasa? Y esta persona se nos va, esta persona se pierde. Y cuando una persona no permanece en la palabra y el malo viene y lo arrebata, ¿sabe qué significa? Que esta persona sigue siendo esclavo del pecado, lo que Jesús nos va a explicar a continuación. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones y las persecuciones por causa de la palabra, luego ¿qué pasa? Luego tropieza. Y se nos habla de otro tipo de persona que no permanece en la palabra de Dios. Y esta persona dice que es aquella que viene y recibe la palabra con gozo. Bueno, muchas historias podemos contarle a continuación de personas recién convertidas, y usted la miraba los miércoles, la miraba los domingos, la miraba evangelizando, la miraba en campaña, la miraba en los seminarios, la miraba de un lado a otro y esas personas estaban gozosas y uno se quedaba sorprendido, aquel amor y aquel deseo. Pero cuando viene la aflicción, la persecución, las ansiedades, los afanes de la vida, ¿qué pasa con esta persona? Tropieza, dice. ¿Se da cuenta por qué es necesario permanecer en la palabra? Para convertirnos verdaderamente discípulos de Jesús y también ser verdaderamente libres. Y vamos a seguir leyendo, porque no vamos a hablar de la parábola, sino de Juan. Y dice el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego dice, y más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es, hermano, lo que Jesús, aquí podemos ver lo que Jesús nos está diciendo en la palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, le dice a aquellos judíos, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Una persona que permanece en la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar fruto. Tiene que mostrar frutos. Bueno, los frutos del Espíritu Santo, otros frutos que no son mencionados, el vivir en santidad, el vivir en consagración, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, etcétera. Y aquí podemos ver cómo la gente recibe la palabra, unos con gozo, pero luego se acaba. Unos la reciben, pero luego los afanes de la vida terminan apartándolo. Al final dice la palabra que solo el que permanece es quien realmente es un creyente, y este permanece y da buen fruto. Al final de este mensaje, lo único que queremos, hermanos, es que se lleve en la mente que como verdadero discípulo o como verdadero hijo de Dios libre, realmente tenemos que comenzar
a dar frutos. Y si ya lo estamos dando, no caer como estas personas que decían, no hemos sido esclavos de nadie, sino que Jesús les dice una cosa que le hiere el orgullo a los judíos, y entonces se dan cuenta más adelante que Jesús los hace reflexionar. Eso es lo que podríamos decir. Y es muy importante entonces lo que nos está diciendo aquí. Luego el verso 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Amados hermanos, solo conociendo la verdad del Evangelio podemos ser libres. Y es por eso que el primer punto que acabamos de ver lo hemos llamado que es necesario que conozcamos la libertad. ¿Por qué? Porque solamente conociendo el Evangelio, el verdadero Evangelio de nuestro Creador, de nuestro Jesús, el Evangelio que muchos de nosotros hemos creído, solamente a través de ese Evangelio, hermanos, podemos ser libres. Pero ¿podemos ser libres de qué? Podemos ser libres de condenación. Podemos ser libres del castigo eterno. Podemos ser libres, hermanos, los que hemos creído en Él. Y es por eso que vemos acá, cuando Jesús le dice esto, se sentían un poco confundidos. Los que supuestamente habían creído en Él no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Lo que nos lleva ahora a pensar en nuestro segundo punto, que muchas veces, ¿qué pasa cuando desconocemos la verdad o la verdadera libertad? ¿Qué es lo que pasa cuando uno desconoce la verdadera libertad? Verso 33 del Evangelio de Juan, del capítulo 8. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seremos libres. A lo que Jesús le respondió, de cierto os digo, el que comete pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué quiero decirle con esto? Que una vez más los judíos no estaban comprendiendo el mensaje de Jesús, que Él los quería libertar, que Él era esa verdadera libertad que ellos necesitaban para tener la vida eterna. Hermanos, y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces buscamos todo tipo de libertad, menos la verdadera libertad que solamente ofrece nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces conocemos todos los tipos de libertad que existen en el mundo, pero hermanos, olvidamos la verdadera libertad que nos va a dar la vida eterna. Y los judíos no entendían la palabra de Jesús. La contestación de ellos es que nunca habían sido esclavos de nadie. Bueno, y la historia dice que fueron esclavos 400 años, ¿verdad? Allá en Egipto, luego fueron esclavos por otras naciones. Incluso en el momento que se está hablando de este mensaje, ellos apenas eran una pequeña colonia de la ciudad de Roma. Imagínense, y esos hombres se llenaban de orgullo, estas personas diciendo que no habían sido esclavos de nadie. Pero Jesús, hermano, no está hablando de la esclavitud física, sino más bien Jesús está hablando de la esclavitud del pecado. Y yo quisiera otra vez más volverles a preguntar. Y es una pregunta que no quisiera que me la contesten y me levante las manos. Pero quisiera preguntarle, amados hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces seguimos siendo esclavos del pecado? ¿Cuántos? O voy a cambiarla. Y esa sí me la pueden contestar. ¿Cuántos de los que estamos aquí se creen verdaderamente libres? ¿Cuántos? ¿Por qué lo pregunto? Estas personas decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Muchas veces el casado, ¿verdad? Quiere buscar la libertad para ser soltero. O la madre muchas veces quiere buscar la libertad para dejar de ser madre porque los hijos le cansan.
El hijo quiere deshacerse de su padre porque el padre muchas órdenes le da y quiere ser libre, ¿verdad que sí? Y esos casados no dicen nada. Pero hermano, nosotros muchas veces, como ha pasado, ¿verdad? En nuestra historia, que se habla, se lucha y se muere por la libertad. También así somos nosotros. Pero muchas veces, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto al espejo de la palabra de Dios y nos hemos cuestionado a nosotros mismos y nos hemos dicho, gracias te doy, mi Dios, porque yo hoy puedo decir que soy un hombre, una mujer verdaderamente libre? ¿Cuántos pueden decir eso con con mucha confianza, con mucha certeza de decir, de ponerse a la palabra y decirle, Dios, te doy gracias porque me has hecho verdaderamente libre? Hoy puedo decir que las cadenas del pecado han sido rotas, como dice aquel canto, ¿verdad? Que obviamente no es de la iglesia de Cristo, pero ¿cuántos pueden decir eso con toda certeza? Hermanos, es triste porque muchas veces hay dificultad. Y es lo que Jesús está hablando, y aquí no estamos hablando de una libertad física, porque aquí por la gracia de Dios ninguno de ustedes es esclavo de nadie. Todos aquí somos ciudadanos libres, ¿verdad que sí? Todos somos absolutamente libres, pero sí hay algo que sí muchas veces nos aferramos, o si hay algo que muchas veces es un tropiezo en la vida del creyente, amados hermanos, es el pecado. Es el pecado, es la sociedad, es todo lo que está allá afuera, que muchas veces nos hemos consumido en todo ello y llegamos a parecer que todo es normal. Hermanos, hoy hablarle a la gente de pecado ya es un tema muy normal. Y pareciera, hermano, que hablar del pecado pareciera que ya es normal en la vida del creyente. No solo en la vida de los de allá afuera, muchas veces en la vida del creyente. Practicar el pecado es algo normal, ¿verdad? Y es algo triste. Y Jesús está diciendo, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Los corazones carnales no sienten más penas que los afanes del cuerpo y perjudican a todas sus cuestiones seculares. ¿Por qué menciono esto? Háblale a las personas de que le vas a quitar el derecho a sus propiedades, sus derechos civiles, le vas a quitar sus derechos morales, le vas a quitar el derecho a la propiedad. Háblale de la basura que tiró el vecino alrededor. Todas estas cosas le afectan a la persona, pero háblale háblale del cautiverio del enemigo, háblale de la esclavitud del pecado, habla de Jesucristo que les quiere dar una libertad, y muchas veces a las personas eso no les interesa, no le llama la atención en lo absoluto. Y es lo que está pasando con los judíos. Es triste la condición en la que se encuentra la humanidad. La gente no se da cuenta que va por el camino de perdición. Hermanos, si yo estoy practicando pecado, o si hay pecado que yo no quiero dejar, hermano, todo eso no me está permitiendo vivir en una vida verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo esclavo del pecado. Llámese mentira, llámese desobediencia, llámese orgullo, llámese envidia, llámese odio, llámese como usted le quiera llamar. Amados hermanos, todas estas cosas nos mantienen todavía en esclavitud y necesitamos conocer la verdadera libertad. Jesús le respondió, de cierto les digo, todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y yo les dije al principio que vayamos meditando y pensando que sí hay cosas que yo practico que van en contra de la voluntad de Dios. Y es momento, creo, de ir reflexionando y ir pensando de que si yo todavía practico este tipo de cosas siendo un creyente, yo sigo siendo esclavo del pecado. ¿Se da cuenta? Hermano, y esto es preocupante. Jesús le aclara aquí que no está hablando de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual.
Y Jesús está diciendo, yo vengo a libertarnos de la peor esclavitud que existe, de la esclavitud del pecado. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos queremos ser libres del pecado? ¿Cuántos queremos ser libres del pecado? ¿Cuántos somos libres del pecado? Era la pregunta. Amén. Hermanos, necesitamos ser libres del pecado. Hay una ilustración que quiero contársela rápidamente. Creo que llevo como 10 minutos, ¿verdad? Hay una ilustración que quiero comentarla rápidamente y que sí nos puede ayudar a poder comprender esto. Porque muchas veces el pecado se normaliza y ya vieron que no debería de ser algo normal, sino más bien que el pecado nos esclaviza. Pero dice que en cierta ocasión había un predicador. Dice que él estaba dando su gran discurso, así como lo hace el hermano Coto, el hermano Ergo, el hermano David. Se estaba tirando su gran sermón y estaba hablando del pecado. Y entonces dice, esta ilustración dice que vino un muchacho después que terminó de dar el sermón, de dar la predicación que estuvo muy buena. Se le acercó un muchacho en modo de burlas y riéndose y le dice, hermano predicador, pero usted, ¿cómo es posible que diga que el pecado tiene peso? Si yo no siento absolutamente nada de peso, ¿acaso usted me está diciendo que el pecado puede pesar 5 kilos, 10 kilos y todo lo demás? Yo no siento nada, me dice el hombre. A lo que aquel predicador se quedó pensando por un momento y sonriente le preguntó, sonriente le dijo, le contestó, quisiera preguntarte, si yo pongo 200 kilos sobre un cadáver, ¿tú crees que esa persona va a sentir el peso? Y entonces aquel joven le dijo, obviamente que no, porque esa persona ya está muerta. Entonces básicamente es lo que hace el pecado en nosotros. Como somos, cuando lo practicamos, estamos muertos, no sentimos el peso. Es lo que Jesús también está diciendo aquí. Jesús está diciendo que todas las decisiones están afectadas por su condición o por la condición pecaminosa de cada uno de nosotros. El hombre es esclavo de sus hábitos. El hombre es esclavo de sus placeres, de sus malos pensamientos, y todo esto lo tienen dominado. Y lo que Jesús está diciendo aquí, o quiere decir aquí, que ninguna persona que todavía practica pecado es libre. Y voy a tratar de ir terminando con nuestro tercer punto. Lo primero era que es necesario que nosotros conozcamos la verdad. Número 2, no debemos de desconocer la verdadera verdad. No debe de haber un desconocimiento. Si yo practico el pecado, soy esclavo del pecado. Si yo permanezco en la palabra y hago la voluntad de Dios, soy un verdaderamente discípulo de Jesús. Lo que nos lleva al tercer punto es que necesitamos conocer la verdadera libertad. Verso 35 nos dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, aquí Jesús está usando una pequeña ilustración de un hijo y una persona que es esclavo. ¿Por qué estará usando esta pequeña ilustración Jesús en este versículo? Bueno, simple y sencillamente, ¿qué pasa cuando tal vez en nuestros tiempos no se mira? Pero sí podemos, creo, relacionarnos con, supongamos de que usted se lleve a una persona a trabajar a su casa. O sea, no es que esa persona es su esclava, sino que usted le está dando un empleo. Vea, y si usted se lleva a esa persona a vivir con usted y esa persona le va a hacer todos los quehaceres de la casa, esa persona muchas veces tiene las mismas, si el hijo tiene almuerzo, ¿qué va a tener esa persona? Tiene almuerzo. Si el hijo tiene un cuarto donde dormir, ¿qué va a tener esa persona? Va a tener un cuarto donde dormir. Si el hijo tiene medicamento, esa persona también cuando está enferma, usted le va a ayudar con los medicamentos.
Pero Jesús está usando esa ilustración más o menos así, diciendo que el hijo permanece para siempre en la casa, pero el esclavo no. ¿Qué pasa cuando llega a suceder algo? ¿O qué pasa cuando ya comienza a haber un pleito entre una persona que no es de su casa y el que es su hijo? Usted termina corriendo al que no es de su casa. Usted se termina quedando con su hijo en su casa. Y podríamos pensar de que Jesús está usando esta ilustración, trayendo un poco la historia de lo que es en aquel tiempo de Abraham y Sara. Recuerden que Abraham había tenido 2 hijos y uno era de su esposa Sara y el otro era de la esclava. Y llegó un momento, dice la palabra, en que estos 2 hijos comenzaron a crecer. Llegaron a crecer, llegó a haber problemas, llegó a haber conflicto. ¿Y qué pasó? Abraham tenía que decidir por solamente una persona, por solamente uno de sus 2 hijos. ¿Y por qué decidió? Por su hijo legítimo, por Isaac. ¿Y qué pasó con Israel? Se fue. Es lo que Jesús está diciendo, amados hermanos. Usted le está diciendo a los judíos, ustedes son hijos de la esclava. Jesús conocía muy bien la historia. Es posible, es lo que está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo a estos judíos, ustedes son hijos de la esclava. Yo soy el verdadero hijo de Dios. El hijo tiene derecho a permanecer en la casa, pero el esclavo no tiene derecho. Y por eso es que dice el verso 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, si queremos apelar por una verdadera libertad, necesitamos venir a Jesús. Si queremos vivir en una verdadera libertad, necesitamos permanecer en la palabra. ¿Cómo? Por medio de Jesús, por medio de su evangelio. Estimado amigo que está hoy con nosotros, déjame decirte que la libertad que hoy celebramos, esa libertad no te va a ayudar para que tú llegues al cielo. Esa libertad nos ayuda para hacer esto que estamos haciendo hoy, reunirnos libremente. El poder ir a las calles y poder marchar y poder celebrar de que que no somos esclavos absolutamente de nadie. Hermano, la verdadera libertad solamente la vamos a encontrar a través de Jesucristo. Y quiero mencionarles 3 maneras en las que un creyente o un verdadero discípulo de Jesús vive en una verdadera libertad. Rápidamente, número 1. Yo vivo en una verdadera libertad cuando he sido justificado. Y esta es la buena noticia que quiero transmitirle al pueblo de Dios. Cuando yo he sido justificado, vivo en una verdadera libertad. Hermanos, la justificación nos abre las puertas de la cárcel, porque al haber ofrecido sacrificio por nuestros pecados, Jesús ha descargado nuestra deuda delante del Padre, y Él, a través de su sacrificio, a través de que Él dio su vida en aquella cruz del Calvario, Él nos ha dado la justificación a través de su muerte. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los de aquí hemos sido justificados por Cristo? Todos. Y los que todavía no, si hay amigos entre nosotros, quisiera que entienda que usted necesita ser justificado por Cristo. ¿Y cómo va a ser justificado por Cristo? A través del Evangelio, una vez que usted esté dispuesto a obedecerlo. Cristo pagó nuestra deuda. Cuando Dios nos ve, no nos ve como alguien que le debe, sino como alguien que Cristo ya pagó nuestra deuda. Número 2, ¿cómo yo voy a vivir en una vida verdaderamente libre? Cuando yo he sido santificado. La santificación, hermanos, rompe la cadena de la esclavitud mediante la obra poderosa del Espíritu Santo y de su palabra, con la cual el alma adquiere la libertad al quebrantarse el poder corruptor del pecado y de y ser reunidas, podríamos decir, y ser desechadas completamente de nuestra vida, viviendo
en santidad o viviendo en santificación. Esto demuestra que nosotros somos verdaderamente libres. Y número 3, amados hermanos, un creyente es verdaderamente libre por medio de Jesucristo cuando ha sido adoptado. La adopción nos confiere la nacionalidad y la ciudadanía a la patria celestial, a los que éramos extranjeros y advenedizos, al Dios. Cuando el acusador o cuando el acusado se declara no culpable, es libre. Y si Jesús en aquella cruz del Calvario, Él cargó con nuestros pecados y hoy Él nos da la posibilidad de a través de Él obtengamos el perdón de todos nuestros pecados, hermano, ¿sabe qué? Cuando le obedecemos, entonces somos declarados no culpables cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Recuerde que el juez o el ¿cómo se dice? Emancipador no adopta por lo general a la persona libre como su propio hijo, mas cuando el hijo libera, la persona es libre de verdad y no solamente es libre, sino que también lo adopta, dice la palabra, lo hace hijo de Dios. Hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos grandes bendiciones y es por eso que quiero decirle, hermano, no podemos seguir viviendo en pecado. Amados amigos que están con nosotros, necesitamos buscar de Dios, necesitamos conocer el Evangelio, porque solamente Jesús puede cambiar nuestra manera de vivir. Hermanos que están con nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, tenemos que permanecer en la palabra de Dios para demostrar que somos verdaderamente sus discípulos y que hay una libertad verdadera y genuina en nuestra vida. Así que, amados hermanos, disfrutemos de la libertad que hoy gozamos como nación, como patria, pero hermanos, yo creo que el mayor regocijo debe estar en nosotros, saber irnos de aquí pensando de que somos libres porque Dios a través de su Hijo nos ha dado la verdadera libertad. Vivamos en libertad, vivamos en Cristo, porque hermanos, ahí está la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos.